Entonces estaba, por ejemplo, el chef, estaba Philip Steinman, que estaba en el lago, estaba el de Four Seasons, y estaba su chef, estaba así. Entonces yo así como todo nervioso y dije, bueno, y pues no había nada de mí, ¿no? Y gané. Pasaban los grandes chefs, o sea, pasaba Paul Bocuse y se quedaba enfrente de ti, te estaba viendo y tú cocinando. O sea, es una intimidación y aparte estás bien chavo, te falta mucha rudeza en ese sentido. Y bueno, pues entonces en eso, cuando ya paramos y estábamos limpiando, entonces llegó una de las chicas que también nos ayudaba para preguntarnos qué pasaba, por qué nos habíamos parado, ¿no? Terminó nuestro concurso. Fue una gran experiencia, la verdad es que porque bueno, quedó traumado como un par de años. De Término Medio Podcast. Patrocinado por Crown Plaza Mérida. Bienvenidos a un episodio más de Término Medio, el podcast. Yo soy Denise de Chávez y hoy les voy a tener un gran episodio. Hoy tengo un invitado que no solo es un gran chef, un conocedor de la cocina nacional, internacional, restaurantero, muchísimas cosas, sino es un apasionado de la cocina. Bienvenido, Chef Gerardo Rivera, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme y estar aquí contigo. No, al contrario, bienvenido. Qué bueno que vino un ratito a platicarnos de su mundo. Un ratito me sacaron de la cocina. De la cocina, fuera de la cocina. Pero platíquenos un poquito, ¿cómo empezó este mundo de la gastronomía? ¿Cómo se apasionó por ese mundo? Bueno, en la casa siempre se comió muy bien, ¿no? Sí. Teníamos muchas reuniones, o más bien mis papás tenían sus reuniones, ¿no? Y pues también eran unos apasionados de la comida, de comer, no de mucho de cocinar, aunque eran buenos cocineros, amateurs, ¿no? O sea, de casa, o sea, no. Sí. Y ahí me gustaba mucho meterme y a preparar y me gustaba como ver qué pasaba con los ingredientes, o sea, qué es lo que pasaba. En su momento mi papá me dijo que si no quería estudiar, pero la verdad es que yo no tenía ninguna referencia de la cocina como algo cercano profesionalmente. Sí. Entonces yo les dije que no. Aparte eran otras épocas en ese tiempo aquí en México y la verdad es que como que yo no tenía esa visión de la profesión. Pues pasaron los años y me metí a estudiar diseño industrial. Simultáneamente, cuando estaba estudiando diseño industrial, que entré realmente poquito tiempo, sí. Pues chavo y quieres dinero pues, para salir a divertirte, ¿no? Y salió una oportunidad de trabajar en un restaurante en Ciudad de México, que no sé si se puede decir. ¿Sí? Bueno, en Cluny, que ahí en San Ángel, y era un restaurante de crepas, y que realmente toda la gente de servicio eran puros chavos de universidad. Entonces no contrataban gente como profesional del servicio, sino eran estudiantes, para hacer un servicio mucho más pues, relajado, como más contacto con la gente. Y más dinámico. Más dinámico. Entré ahí y simultáneamente a veces me metí a la cocina y dije, pues como que esto es lo mío, me gustó. Y dejé la escuela y de ahí realmente es donde empezó todo. Okay. Empecé a trabajar ahí, después quisimos poner con unos amigos un restaurante, querer hacer la competencia a Cluny. Ajá. Y en ese tiempo en México no había tanta como lectura de cocina. Había creo que una o dos columnas nada más y una de ellas era en el Excelsior, una de un señor que se llamaba Luis Marcet, que no sé si alguna vez lo escuchaste. Sí. Él tenía su columna, un español. Entonces él estaba escribiendo que iba a haber una apertura de un restaurante suyo, que iba a traer un chef vasco y que el que quisiera aprender, pues iba a dar la oportunidad de 2 personas, que la cocina nada más se aprendía dentro de los fogones, y que era pues una gran oportunidad. Entonces la verdad es que pues que lo que quisiera, que le escribiera o algo así, no me acuerdo si escribir o ir, ya no me acuerdo. El chiste es que fui, platiqué con él, me entrevistaron y me quedé. Ajá. Y era la Costa Vasca que estaba junto al World Trade Center. Uh-huh. Estuve en toda la apertura del restaurante con Iñaki, que era el chef Iñaki Aguirre, y él realmente me enseñó muchísimo. Estuve 1 año con ellos. Y ahí es donde me di cuenta realmente de la cocina y más de un vasco, pues rudo, ¿no? Sí.
con una estructura muy francesa, pero también el carácter español mezclado con un poquito francés, ¿no? Dios mío. Un poquito rudo, pero un gran chef, un gran ser humano, Iñaki. Y la verdad es que me enseñó muchísimo, tanto técnicas muy vascas, que hasta la fecha pues las sigo ocupando y aplicando, ¿no? Ya ahí dije, esto es lo mío. Iñaki me consiguió un trabajo que era en Huatulco. Me fui a Huatulco a abrir un restaurante español que se llama Misión Fasol. Y ya, pero estaba yo muy chavo, y aunque sí me gustó muchísimo, pero dije, ¿sabes qué? Como que sí necesito ahora, pues como formalizar todo esto, ¿no? Sí, como saber qué un pasaba. papel o lo que fuera, o la estructura de la cocina, como conocerla un poquito más. Entonces me regreso a Ciudad de México, y buscando escuelas, pues no había tantas, y una de ellas era la Ibero. Entonces me metí a la Ibero, era un diplomado Para chef. para chef. Entonces, pues bueno, en este diplomado, la verdad es que había muy buenos maestros. Estaba Alicia Angeli, que nos daba las clases de cocina mexicana, Iñaki, porque por eso llegué ahí, porque Iñaki daba de cocina española, y así, ¿no? Entonces, pues me abrió un poquito más el panorama de lo que era la cocina. Y en ese tiempo, ¿cómo fue? En ese tiempo, Alicia de Angeli, iba a abrir, ella tenía Los Naranjos en Ciudad de México, y iba a abrir el Tajín ahí por Coyoacán. Entonces me dijo, ven y para que me ayudes y tal. Y la verdad es que creo que un mes nada más, estuve ahí con ella. Pero estaba muy pesado porque a mí me pusieron en la noche y yo tenía las clases de las 7 de la mañana. Ay, no. Entonces, la verdad es que yo salía como a la 1, 2 de la mañana y en lo que llegaba a la casa dormía un ratillo. Sí, y otra vez a la escuela. Y después otra vez a la escuela. Entonces dije, la verdad es que mi prioridad es la escuela, y pues le di las gracias y no. Seguí con la escuela, y ahí estaba también, había como dos grupos. Los chavos que acababan de salir de la prepa, que estaban entrando, y otro grupo que éramos, porque yo había pasado ciertos años desde que había salido de la prepa, porque había estado en Cluny, había estado en la Costa Vasca, había estado en Huatulco. Sí, los que ya sabían como un poquito, ¿no? Ajá. Había un par de maestras de diseño de la misma Ibero que se habían metido como para, pues... Sí, como hacer un posgrado, por decir algo. Exactamente. Ajá. Y había un señor, un arquitecto. Okay. Que este arquitecto, pues también ya era una persona mayor, que se había metido también a reforzar ciertos conocimientos por hobby y porque quería poner un restaurante saliendo del diplomado. Entonces, cuando ya acabamos toda la escuela, a mí me contrata el grupo de las Valentinas, o sea, el de los Alcatraces, Valentinas, pues. Me meto y pues no, como que no fue lo mío, Sí, ¿no? porque era como más tipo barecito. Barecillo, Ajá. sí, como que no. Cantabar eran en ese momento. no era lo mío. Me contaron alguna vez. Entonces este arquitecto, que es Víctor Harari, ya estaba terminando su restaurante y me dijo, vente a trabajar conmigo. Abrimos el restaurante, era de cocina francesa, La Fenêtre, que actualmente luego lo tuvo, o bueno, lo tiene Vicente Chegaray, que es Baquea. Entonces La Fenêtre, pues la abrimos en su momento, ¿no? Me dijo, vente, y pues la operamos. Pues estuve ahí un par de años con él. La verdad es que nos fue muy, muy bien. Pero aquí hay dos historias. Una, la personal, que sus hijos también operaban mucho pues ¿cómo se llama? El restaurante. El restaurante, ¿no? ajá. Entonces a veces iban, a veces no. Y una de sus hijas
pues iba, porque ella trabajaba también ahí por Monte Athos, o no sé por dónde, no sé qué monte, trabajaba por ahí. Por un monte. Por un monte. Y Gabriela pues iba en las noches ahí al restaurante, ¿no? Entonces convivíamos mucho. Y se enamoraron, chef. Así es. Y llevo 30 años casado con ella. Fue Muy bueno bien. en todo sentido. Así es. Ajá. Y bueno, dentro de esta dinámica laboral que teníamos ahí, la verdad es que nos fue muy bien. Teníamos muy buenos comentarios, porque ya empezaba entonces, ¿cómo se llama? Este boom de las notas, de las revistas, de los periódicos, de la gente que escribía sobre gastronomía, Sí, sobre los blogs vinos. y Exacto. todo esto. Ajá. La verdad es que nos empezó a ir muy bien. Hasta iban los de... en un par de ocasiones fueron los de Fouquet's, que estábamos hablando ahorita Ajá. Sí, de ellos. Y iba el director, iba el chef y tal, y iban a ver qué es lo que estábamos haciendo nosotros. Sí, que les ¿no? estaba saliendo tan bien. Que nos estábamos saliendo, y éramos mexicanos, y pues ellos todos, el grupito era francés, Franceses. ¿no? De la mucha gente que fue, pues una vez cayó ahí Chepina Peralta, que tenía su programa de televisión. Sí, tus libros, sí. Libros, todo era como un ícono en Sí, ese claro. tiempo de la parte de gastronomía dentro del país. Y le gustó mucho y me invitó primero al radio, hice algunos programas de radio con ella y después a la televisión. Estuve con ella también en la tele y hacíamos muchas cosas con ella, o sea, yo personalmente. O sea, le ayudaba en algunas cosas de los libros, después pues una pequeña escuela donde también le ayudaba, le daba clases. Entonces trabajé un cierto tiempo y tuve una muy buena relación con ella y haciendo varias cosas para, pues, esa parte gastronómica dentro del país, ¿no? Por cosas del destino, porque ya estaba casándome con Gabriela, llega una oportunidad para abrir un nuevo restaurante en Altavista, que se llama Sales y Soles. Era un restaurante un poquito más como de autor, donde podía a lo mejor desarrollar un poquito más, donde podía brillar un poquito más. Y me sentí la necesidad también como de separar la parte personal. Sí, claro. De lo profesional. De lo profesional, ¿no? O sea, que no se confundiera y que dije, bueno, mejor me voy. Para que vean que yo solito puedo. Exacto. Y a lo mejor hubiera sido bueno también tener el restaurante. Si hubiera estado bien, sí. Sí, ahorita ya Ahora que lo pienso, ahora mejor que lo me pienso. hubiera quedado. Ajá. Pues bueno, me voy y abro este restaurante que se llama Sales y Soles y nos fue nuevamente muy, muy bien, ¿no? Qué buena onda. Teníamos muchas visitas de mucha gente y ahí tenemos muy cerca Televisa, San Ángel. Entonces, nuestro clientela eran muchos artistas, mucha gente Del medio. del medio, muchos políticos que vivían ahí en San Ángel. Y también muchísimos comentarios escritos, muy, muy buenos, ¿no? Y nos iba súper, súper bien. En ese tiempo, una de las visitas fue uno de los directores de Nestlé, donde él, pues, me invitaba a que, ¿por qué no participaba yo dentro de un concurso que ellos tenían, que era el Toque de Oro? Ah, sí, sí. Entonces, de Nestlé. Entonces, Sí, de food service. de Food Service. Ajá. Entonces dije, pues, mira, ya di clases, bueno, en ese tiempo también empecé a dar clases en Ambrosía del Bosque. Está también ahí en San Ángel. Bueno, por ahí. Sí, por el Pedregal. Por el Pedregal. Ajá. Y entonces te empiezas, pues, obviamente tienes la juventud, estás con mucha energía. En esa época en México, pues no había tanto tráfico. La verdad es que te puedes mover muy bien de sur a norte, ya se hace a lo mejor 20 minutos, ahorita creo que es como 2 horas. 5 horas, ¿no? Ay, qué horror. Ajá. Entonces hacía como muchas cosas, porque después empecé a dar clases también en la Ibero. Entonces estaba o en Ambrosía, o en la Ibero, o en el restaurante. O sea, Santa Fe, no, bueno. Ajá. Bueno, luego abren entra el periódico Reforma a México, porque creo que ya estaba en el norte, pero bueno, pues llega a Ciudad de México y tiene su sección de Buena Mesa.
Sí, cierto. Entonces con Celia Marín. Con Celia Marín. Y entonces Celia me habla y me dice que si no quiero ser consejero editorial. Y entonces en esa época te digo, pues, dices, ¿Cómo yo hizo todo. todo eso? Ajá. Ya me metí un añito con ella, también ahí en esa parte. Y hacían eventos bien padres, aparte. Ajá. Entonces fue una buena época ahí de que tienes muchísima energía todavía. Sí. Y entonces dije, híjole, ya he hecho casi muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Había hecho algunas cosas para Nabisco, para McCormick, en photoshoot. Entonces, pues, dije, ¿sabes qué? Concursos, ¿no? Es mi oportunidad, pues, concurso. Entonces me meto al concurso y me va muy bien. Primero me metí como al regional del centro. Ok. Y me fue muy bien y gané. Y bueno, pues pues ya, ¿no? Gano. Y voy al segundo, al nacional. Ajá. Y pues yo todo nervioso. Y llego y veo a todos los jueces que estaban con su candidato que estaba concursando. En esa época, muchos de los participantes eran de hotelería, ¿no? O de gente. Ajá. Entonces estaba, por ejemplo, el chef, estaba Philip Steinman, que estaba en el lago. En el lago. Y estaba su chef, estaba el de Four Seasons, y estaba su chef, estaba así. ¡Qué miedo! Estaba Olivier, que era su buena época. Olivier Lombard, que daba un poquito de miedo. Sí. Y entonces yo así como todo nervioso, y dije, bueno, y pues no había nadie de mí, y ¿no? Yo dije, no, solito. ¿sabes qué? Yo ya perdí. Sí, aparte contra esos monstruos en ese momento. Sí. Ajá. Entonces, ahí fue cuando te digo, cuando la primera vez que gané. Ajá. O sea, porque ya después de ver todo eso, yo llegué a la cena, dije, aquí no, sí, no voy a ganar, y gané. ¿Contra todos esos? Contra todos ¡Qué esos. barbaridad! Ajá. Y entonces, como que sí voltearon a ver, dije, no, este chavo que es de restaurantes, sí. O sea, no es de hotelería, Exacto. ¿no? O sea, porque estaba haciendo a los Morales con Alejandro Heredia, estaban todos esos monstruos. Sí, es que eran puros monstruos, Heredia era uff. Y entonces me voltearon a ver con ¿y este chamaco quién es? ¿Quién es? Uh-huh. Bueno, ya llegó a la final y por una cosa u otra empiezo a trabajarlo, y Olivier me dijo, si quieres, yo te entreno. Entonces, pues era todo un honor que él se había ofrecido, y dije, pues, claro que sí. Entonces, porque el primer entrenamiento que tuve lo había hecho yo solito. Pues llegamos a la final y yo dije, no, como que me confié, no sé qué habrá pasado. La verdad es que... Se sintió que podía. Exacto. Y no gano. No, hombre. ¿Y lo había entrenado Olivier? Y me había entrenado Olivier. Sí, le había dado algo, Olivier. Y no gané. Entonces, obviamente, pues todo mi orgullo pues quedó en el piso. Y yo creo que el de él también. Seguro, porque era bien orgulloso. Entonces, como al año, se hace todo el concurso para el Bocuse, para elegir quién iba a ser el representante de México en las Olimpiadas. Entonces le dije, yo quiero estar. Me dijo, órale, yo te entreno. ¿No? Me dijo nuevamente Olivia. Y ya ahí sí fue todo un calvario. Sí, ¿no? Seguramente, porque si no ganaba ahí te iba a dar algo. Ajá. Entonces fue un año de mucho entrenamiento dentro del restaurante, y me iba en las tardes también a Club de Industriales a seguir entrenando con él. Que ya solo ir al Club de Industriales era todo un sueño. Ah, sí. ¿No? Ajá. Sí. Y pues bueno, ya se viene el día del concurso, hacemos lo mejor que se pudo, ¿no? ¿Concursó con algo francés? Es que fíjate que en ese tiempo creo que han cambiado un poquito las reglas. O sea, se presentaban 2 charolas. Okay. De esas 2 charolas, una era de pescado, una de mar y una de tierra. Te ponían las reglas. La regla que en el de mar iba a ser linoir, que es un pescado como un bacalao fresco, imagínate. Y en el de carne iba a ser pichón. Entonces tenías que entrenar con eso porque era lo que se iba a hacer para Europa. Ah, pero lo sabías, entonces, o sea, sí podías entrenarlo. Sí, lo entrenabas. Por lo menos, ajá. Entonces, tú ya hacías, y en cada charola tenía que llevar 3 guarniciones, más una salsa
para cada charola. Cada charola se tenía que ser para 12 personas, que eran los jueces, y entonces porque se dividían 12 jueces para que evaluaban, ¿cómo se llama? Técnica o así. No, pescados y mariscos, y 12 carnes, o sea, eran 24 jueces. Dios. 24 países que estaban calificando. Entonces, que ahorita te cuento un poquito la dinámica del concurso. Pero, bueno, ya se hace el concurso, llegamos a Four Seasons, yo a la cena. Aparte fue la última vez que vino Bocuse, porque ya estaba grande. Y pues yo nada más veía la mirada de Olivier, así que te acuerdas cómo era de que tenía mirada penetrante. Sí, que te veía y te comía. Y me volteaba a ver así casi con ojos de odio. Con ojos de odio. Entonces dije, no, pues es que ya... Ya la regué, ya, o sea, sí troné, no lo hice bien. Y entonces, pues cuando ya se sube Bocuse a decir los resultados, y dice, bueno, pues la persona que ganó, todo está en francés, ahorita mi francés no está muy bueno. Y entonces dijo que bueno, que seguramente, por lo que había visto, que seguramente México podría estar en el podium en Europa. Y ya la vez que la hacen de emoción, la hacen de tos, sí, es todo, y además flemático y así. Sí, todo el mundo de ¿cómo se llama? Son como artistas, o sea, son rockstars. Y ganó, y me enunció. Yo no me la creía. ¿Por eso tenía esa cara Olivier o qué? No, porque era malo. Como... Sí, era malo, o sea, me quería hacer sufrir. Seguro él ya sabía y por eso hacía cara de odio. No, él ya sabía. Ay, qué emocionante. Y bueno, pues ya ganó. Y después ahí fue el tema de el entrenamiento hacia Europa. Existían muchas expectativas para México. Entonces fue un entrenamiento. Bueno, en ese tiempo entonces ya gano. Y Nestlé me da la opción. Dijo, vente a trabajar conmigo. Te dedicas este año a nada más entrenar a tu concurso para que estés concentrado. Sí. O sea, te pago bien, me pagaban mejor que donde estaba. Y pues ya, ¿no? Entonces, la parte... Yo estaba por nacer ya mi hijo, mi primer hijo, entonces... era de lunes a viernes, entonces como que estaba más relajado. Más de oficina. Exacto. Entonces, era una cocina experimental, desarrollábamos productos, tenías que como también hacer labor de venta, RP y cosas así. Sí, para que conocieran los productos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ya les digo que sí, y entonces me voy con Nestlé. Entonces, ahí hacemos todo este entrenamiento, que fue muy fácil porque no tenías la carga de la operación de un restaurante. Sí. Y me dedico a entrenar. Bueno, para no hacerte el cuento largo y no hacerse bastante... Ahora sí que como Olivia, entonces que ya nos vamos a Europa, y llegamos a Europa y el entrenamiento lo habíamos hecho con mucha materia prima como nos llega de Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, las aves pues vienen desplumadas, vienen sin vísceras, vienen congeladas, todo esto. Cuando llegas a Europa, ese no es el sistema. El sistema viene con todavía las plumas en las patas, con vísceras, cabeza y todo, ¿no? Sí, entonces, hay que saberlos limpiar. La limpiada, que no fue tan complicada, pero sí te quitaban, porque todo era con cronómetro. Entonces nos quitaba mucho tiempo. Empezamos con algunos tropiezos. Era, creo que enero, febrero, hacía mucho frío. O sea, como que fue... Súfrelo. Súfrelo, y aparte empezó sí con problemas, o sea, eran como piedras en el camino. Y la verdad que como en cualquiera de las cocinas, pues esos problemas venían día a día con ciertas cosas. Entonces, tuvimos algunas diferencias, Olivier y yo, en ese sentido. Llegamos a discutir fuertemente. Uy, qué miedo, qué valiente, cheve, ¿por qué? Y nos peleamos. Y entonces, los últimos 2 días,
pues entré yo solo con mi comí y porque se enojó. Se enojó y aventó las Barbies y todo lo demás. No, fíjate que pasando los años, ya luego nos volvimos a ver, nos reímos muy bien, ¿Y si era para tanto, para que se hubiera enojado así tanto? Yo digo que no, pero... pero bueno, ya no sabremos. Ya no sabremos, aparte, bueno, que en paz descanse. Sí. Y por suerte, pues sí pudimos hacer las paces antes de que se muriera. Uh-huh. Porque la verdad es que sí es una persona que quiero mucho, o quise mucho, que me ayudó muchísimo, que me enseñó también muchísimo. Pero bueno, en esa época, pues nos peleamos, ¿no? Sí. Ajá. Y pues ya llegamos al concurso, empezamos a trabajar, porque no nos daba el tiempo. O sea, llegábamos y el entrenamiento y no acabábamos el tiempo que ya habíamos hecho en México, que sí acabábamos. Entonces eso fue lo que le estresó a él, eso fue lo que nos hizo pelear. Pues llegamos el día del concurso, empezamos a trabajar y de repente pues acabamos. Entonces de repente me volteé a ver con el chavo, tal, todavía teníamos punto como 5 minutos o algo así. Y entonces, ¿has ido al Bocus? ¿No? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, pues ves que está la grada, parece como estadio. Sí, parece un estadio. Sí, y entonces está acá y todas las porras, y aparte la porra de México, ahí. Sí, como si estuvieras en las Olimpiadas, literal. Sí. Ajá. Es una presión bastante fuerte, porque aparte de todo el griterío de todos y la delegación de México, que somos gritones, todos gritando allá. Sí, la expectativa, el sueño. Y pasaban los grandes chefs, o sea, pasaba por Bocuse y se quedaba enfrente de ti, te estaba viendo y tú cocinando, o sea, es una intimidación y aparte estás bien chavo, te falta mucha rudeza en ese sentido. Sí. Y aplomo. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues entonces en eso, cuando ya paramos y estábamos limpiando, entonces llegó una de las chicas que también nos ayudaba y para preguntarnos qué pasaba, por qué nos habíamos parado, ¿no? Que preguntaba a Olivia que estaba, aunque estaba muy enojado, pero seguía pendiente. Sí, pero estaba pendiente, era su niño. Y no, pues es que ya acabamos. Ya empezamos a montar las charolas, como te digo, son las charolas que íbamos montando. Terminó nuestro concurso y tal. Fue una gran experiencia, la verdad es que para mi desarrollo tanto de organización, de estructurar mi forma de trabajo, mi planeación, todo eso me marcó completamente mi vida laboral. Okay. Porque bueno, quedé traumado como un par de años, la verdad. Y bueno, lamentablemente, bueno, estuvo muy padre para mí, pero lamentablemente para México no se ha podido superar ese lugar. O sea, yo tengo el mejor lugar que ha obtenido México en las Olimpiadas, en estas. Y eso fue en el año 99. Que esa fue mi lugar quedamos en sexto lugar de pescado, y en noveno en lugar de carne. De carne. Uh-huh. Cuando que era maravilloso. Sí, porque es difícil, o sea, es un muy buen lugar. Es un súper lugar. Sí. Y y te digo que lamentablemente para las subsecuentes que han ido a México, no se ha podido superar eso, que la verdad es que tenemos excelentes chefs, hay muy buenos coaches que se podría conformar, pero también pues toda la estructura de los demás países pues ha crecido muchísimo más rápido que seguramente que nosotros. Pero esperemos que pronto. ¿Y nunca he ido como coach? Pasando los años me invitan junto con, porque bueno, estoy en el Batel, uh-huh. y Guy me dijo, oye, ¿por qué no te vas? Y tal. Y fui con una delegación cuando fue a México a representar, uh-huh. y fui como presidente de jurado, representando a México. Y la verdad es que la gocé tanto, porque ya era otro rollo. Sufre. O sea, no la sufres, estás en ese ambiente, estás, obviamente que las cenitas por aquí y por allá con todos los jueces, con grandes chefs compartiendo, uh-huh. comiendo maravilloso, y la verdad es que pasándotelas extremadamente bien, ¿no? Uh-huh. En esa ocasión a mí me tocó evaluar toda la parte de pescados, que la verdad es que la disfruté muchísimo. Pero unas técnicas, por ejemplo, los japoneses, que cuando yo lo estuve viendo, increíble, desde el plato, la forma de guardar la temperatura con una de estas placas que se calientan. Ajá.
pero venía oculta dentro de una madera donde ponían ellos su pescadito. O sea, la verdad es que una cosa maravillosa, donde también pues te alimenta muchísimo la parte de técnica, de cosas nuevas, de la tecnología que se está haciendo en otros países. Eso fue hace, híjole, soy malísimo para las fechas, como te dije, pero yo creo que hace como unos 10 años que fui. Sí, ahorita han de estar mucho más gruesos. Sí, ahorita yo creo que están súper más gruesos. La verdad es que sí. O sea, ¿a México qué le falta para ganar un concurso de Bocus? ¿Técnica? Mira, yo creo que tenemos que ir. Cuando yo fui, sí metimos ciertos ingredientes mexicanos, pero sí tienes que pensar que los jueces que están ahí, o sea, la técnica tiene que ser internacional, a fuerza, ¿no? Sí, o sea, si vas con un mole muy artesanal, así, seguramente no vas a ganar. O sea, porque primero no lo van a entender. O sea, tienes que ir con mucha técnica, se evalúa mucho la precisión, el corte, que todo sea parejo, todo sea igual, como si fuera como de máquina, ¿no? Cocción es el respeto por la materia prima, o sea, si es un pescado, pues que esté perfecto, que esté seguramente pues baboso, con humedad por dentro, ¿no? Que respete los sabores del mismo pescado, pero que tenga un equilibrio con lo que lo estés complementando, sea la salsa o sea las guarniciones, que sea perfecto, que maraville cuando alguien lo coma, pero el que lo va a comer, pues es un japonés, o es un chino, o es un francés, o es un alemán, porque son los jueces que están representando a otros países. Entonces tienes que también como tener esa visión de que, aunque sí la idea es que presentes muchos de los ingredientes de tu país, pero tienen que estar adecuados al paladar como genérico internacional. Del mundo. Yo creo que ahí está lo complicado, ¿no? Ahí yo creo que está lo complicado y también en la técnica. Yo creo que en la parte técnica, si van bien consolidados, yo creo que ahí sí puede haber un gran avance. Pero bueno, a lo mejor algún día me toca también ser coach o eso ser estaría entrenador. Padrísimo, sí, entrenador. Sí, eso me gustaría. El próximo que va a ir se llama Juan Carlos Belcayer. Él ahorita está en otro hotel en Cabo, que es en Esperanza. Él estuvo trabajando conmigo en Posadas. Y yo creo que ese chico si tiene una muy buena guía, se podrá hacer. Que además sería interesante que usted fuera porque ya lo vivió. O sea, ya sabe cómo funciona. Sí. ¿no? O sea, tanto como concursante, claro, tanto como juez. Como juez. Sí. Sí, que saben qué se van a fijar. O sea, qué es lo que están esperando los que están sentados ahí. Sí. ¿No? Que es como el director técnico. Ya fue jugador. Muchas veces y sabe cómo, ¿no? Y bueno, luego regreso a México. Muy contento de este resultado. La verdad es que te digo como que fue la mejor posición que ha obtenido México en el extranjero en concursos. Entonces, la verdad es que pues sí estoy contento. Hubiera sido más contento haber ganado, ¿no? Claro, pero bueno, sabiendo la dificultad. Un muy buen concurso y seguir con ese ranking, si quieres ponerlo así, la verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? Pues regreso a México y sigo trabajando con Nestlé. Estuve con ellos 2 años. Hacíamos unas revistas que eran muy padres, que se llama De Chef a Chef, que eran una muy buena revista. Tenían una impresión muy padre. Y para la gente de cocina siempre como que se las peleaban, ¿no? O sea, sí, porque tenía recetas. Tenía recetas. Tenía recetas, tenía los chefs, tenía un poquito de historia, tenía muy buena fotografía porque la hacía Urquiza, Nacho Urquiza. Sí, Nacho Urquiza. Y la verdad es que, bueno, pues fue también una muy buena época. Como te decía, bueno, era esta cocina experimental, desarrollábamos productos, los implementábamos para la industria, para la mejora de los chefs, para que fuera la vida un poquito más fácil, supuestamente. Sí, que sí. Hay algunos productos, había unos productos que aún siguen de food service de Nestlé, que son muy buenos. Allá, pues, que, ¿qué dices? Mejor sáquenlo. Mejor lo hacemos natural. Sí. Pero bueno. Y luego como que me entró un poquito como Le faltaba el rush. Sí,
Ajá. Porque, bueno, está en una muy buena compañía, la verdad es que es muy buena compañía. Sí. Pero dije, todo esto chavo y como que aquí me estoy muriendo, ¿no? Entonces, un día platicando con Olivia, que bueno, ya habíamos hecho las ya cosas. Eran amigos otra vez. Ya éramos amigos. Me dijo, ¿sabes qué? Pues es que has pasado por muchas cosas, ¿no? O sea, había estado en la televisión con Chipina, había estado en docencia, tanto en Ambrosía como en La Ibero, había hecho cosas de radio, había trabajado en restaurantes, asesorías, cosas así, y en industria. Y lo único que me faltaba era la hotelería, ¿no? Okay. Aunque había estado en mis prácticas de la escuela, no voy a decir la marca, pero de la compañía donde fui, y la verdad es que pues ahí quedé, como que quedaba invitado a no estar en la hotelería cuando fui a hacer mis prácticas en esta compañía. Sí, porque es que los hoteles son complicaditos. Son complicados. Pero él va a... Pero dije, ¿sabes qué? Es mi oportunidad. Sí, claro. Entonces, Santiago, que es mi primer hijo, estaba chiquito, creo que tenía 2 años. Entonces ya iba a entrar a la escuela, donde, pues si ya entraba, como que iba a ser más complicado el moverme, ¿no? Entonces dije, si me quiero salir de Ciudad de México, pues tiene que ser ahorita. Y si quiero salirme para una hotelería, no sé por qué me entró en la cabeza que tenía que ser de playa, ¿no? Para entrar bien. Ajá. Y entonces, pues hubo un acercamiento con Grupo Posadas, que bueno, me meto pues, a ver si me quieren. Tengo la entrevista. Ajá. Y después de todo lo que había hecho, claro que lo iban a querer. Ajá. Y me agarran luego, ¿no? Sí, claro. Y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a entrar 2 años para que, pues, entender un poco la hotelería. Sí. Y después ya me regreso a los restaurantes, ¿no? Y veo qué voy a hacer y todo eso. Y bueno, ahora en septiembre, esos 2 años se transformaron ya en 25 años que tengo con la compañía. ¿Y qué lo enamoró de la hotelería? O sea, ¿qué dijo? Ya, sí me voy a quedar en los hoteles. Pues no, o sea, nunca fue de que ya me voy a quedar y entonces aquí ya voy a hacer mi vida, sino como que fue de día a día, fue creciendo, como amor apache, yo creo, de la hotelería, pues te engancha, ¿eh? Yo creo que sí esta profesión, primero la profesión de cocinero te tiene que enamorar y enganchar, ¿no? Siendo tanto para restaurantes o para hotelería. Porque bueno, todo lo que hice por fuera como que embellecía o lo hacía la parte romántica del chef, ¿no? Sí. Salir en la tele, no, que estar en el radio, no, de que a lo mejor dar una clasecita, bueno, clasecita no despectivamente, sino una clase. Sí, sí, o una conferencia. O una conferencia, o toda esta parte, o los concursos mismos, ¿no? Entonces todo este es un glamour que envuelve, pero realmente el día a día y lo que te va a dar de comer y lo que estás, pues es la operación diaria, sea tu restaurante o sea la hotelería. Entonces sí tienes que tener ese temple o esa pasión, porque bueno, tengo 37 años ya dentro de este medio. Y al día de hoy, aunque soy chef corporativo de Posadas, que es un grupo hotelero el más importante del país, en el que a lo mejor piensan que estoy detrás de un escritorio, pero la verdad es que no. Es que no, estoy detrás de los cocineros. Estoy detrás de los cocineros. Enseñándoles durante 37 años cómo se cuece un huevo, cómo se fríe a lo mejor un huevo, cómo se hace una salsa, cómo se corta, cómo se pica, cómo respetar la materia prima, cocciones de pescados, de carnes. Y eso, si no te apasiona, pues entonces a lo mejor dirás, híjole, 37 años hacer lo mismo, pues sí puede ser sumamente aburrido. Claro. Te tiene que gustar. Entonces, entré a la hotelería con mis miedos y mis reservas, ¿no? Porque, bueno, sí me puse de tope que tendría que ser 2 años. O sea, si no me gustaba, iba a tener que ser 2 años a fuerza, ¿no? Sí, para conocer verdaderamente cómo es un chef de hotel, ¿no?
Y la verdad que la compañía me ha dado esta oportunidad y bueno, sé que yo también, pues influye mucho también la persona, que las ganas o el ánimo que tiene. Claro, ¿no? que le ponga. Uh-huh. Entré y como yo tenía toda esta parte de, pues de docencia, donde había estado dando clases o de la estructura, un poquito, yo no era hotelero, yo era restaurantero. Entonces yo llegué a ver ciertas áreas de oportunidad donde, pues si eran áreas de oportunidad, pues había mucho que hacer. Entonces, tanto en la estructura de organizacional, las recetas, la capacitación, y yo tenía otra visión completamente distinta. ¿Que era más restaurantera? O sea, ¿sí hay un mundo de diferencia entre el chef de restaurante y el chef de hotel? Sí hay diferencia. O sea, sí hay la diferencia. O sea, bueno, los dos son cocineros, sí, ¿no? Claro. Y los dos tienen que hacer las cosas bien, ¿no? Y una salsa bordalesa, pues la tienen que tener que hacer bien en el hotel o en un restaurante, ¿no? Pero bueno, sí tiene sus grandes diferencias, tanto de, pues, de las compras, la organización, la misma capacitación. A lo mejor los hoteles, como es una estructura muy pesada y a lo mejor una maquinaria un poquito lenta, entonces eso también hace que pues, se maneje distinto. Y que además ves al mismo cliente por una semana. Exacto. Cuando en un restaurante lo ves una vez y se acabó. Exacto. Si no lo vuelves a ver es que no le gustó. No es cierto, a lo mejor no vive ahí, pero no, que eso sí, también debe influir, ¿no? A ver, influye muchísimo, porque nosotros en la hotelería, bien lo dijiste, o sea, nosotros llega un turista y llega a hospedarse con nosotros y a lo mejor siempre lo vamos a tener hospedado ahí donde seguramente casi el 80% va a desayunar. Si es un hotel de ciudad, estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Comidas y cenas seguramente tendrá cosas de trabajo y se saldrá. O a lo mejor sí la comida la hace fuera y a lo mejor el room service lo hace en el hotel. Y digo room service porque normalmente la gente pues a lo mejor regresa de trabajar cansada y no se va a ir a hacer nada en un restaurante solos, entonces piden en el cuarto. Es como que como la dinámica un poquito de un hotel de negocios que son los de ciudades. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad nosotros, que siempre se los digo a los chavos, porque si viene un extranjero, pues nosotros tenemos esa oportunidad de mostrarle nuestra gastronomía unas 2 o 3 veces en su estadía, cuando a lo mejor en un restaurante es una sola vez, como bien dijiste, que van a ir ahí. Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad para dar una excelente imagen hacia el turismo y hacia fuera de nuestros territorios, ¿no? Claro. Pues bueno, entonces me metí ahí al hotel, empezamos a hacer ciertas cosas, empecé a capacitar ciertas cosas y un director regional que había en ese tiempo me dijo, ayúdame con toda mi región y necesito que vayas a hacer lo mismo que hiciste aquí ahora en este hotel. Porque ahí era chef ejecutivo de ese hotel. Yo era chef ejecutivo nada más de ese hotel. Oh, ok. Ajá. Y empecé así. Y entonces luego, me ayudas con tal cosa. Y ahora podemos hacer los manuales de tal cosa. Entonces luego me presentó gente de corporativo, de capital humano para hacer unas estructura un poquito más institucional. Sí, más robusta. La empezamos a hacer. La compañía empezó a crecer también mucho. Luego luego me cambié de hotel. Llegué a Los Cabos, que llevo 20 años viviendo en Cabo. Es un hotel muchísimo más grande. Y aparte Cabo a mí me enamoró, ¿no? O sea, la verdad es que es una ciudad, es un pueblito. Sí, que donde hace un calor muy fuerte o un frío intenso. Exacto. Sí. No, y hay mucha gente que o odia Cabo o lo ama. O sea, porque realmente hay mucha tierra, mucha tierra, las calles no están pavimentadas. O sea, es un pueblito. Sí. Y aparte tiene un turismo muy particular, como grande. ¿De edad? Sí. Sí, o sea, es que es un turismo donde, bueno, antes, ahorita ya ha cambiado un poco, pero antes era gringo o canadiense grande, de edad, sí. Grande, sí. Y de poder adquisitivo también alto. Así empezó Cabo. Entonces me muevo y ahí hubo un break en este sentido de pues esta parte corporativa. Okay. Porque
aunque soy el chef corporativo, pero siempre estoy a cargo de un hotel. O sea, puedo ver muchos, pero hay uno que es mío. Exacto. Que a veces ya casi, o no lo veo tanto, porque bueno, viajo muchísimo. Pero hay un chef ejecutivo. Tengo mi subchef ejecutivo, que él es la mano derecha de ese hotel, que realmente es el que pues, está a cargo, ¿no? Y entonces hubo unos años ahí que hubo un break de esta ayuda y se retomó mucho después con la apertura que tuvimos en Gran Guadalajara, el que está en el country, que ahí empezamos y ahí se reactivó mucho otra vez esta parte de ayuda. Primero era como un tipo de ayuda, entre comillas, ¿no? O sea, ayuda de... Como coach. Exacto. Ajá, como un coacheo. Porque la posición de chef corporativo no existía dentro de la compañía. Entonces era Gerardo que nos ayuda para las aperturas. Hasta que ya la formalizamos hace algunos años, bastantes años. Y bueno, pues soy el chef corporativo de la compañía. Me dedico a las aperturas de los hoteles, que hemos tenido muchas aperturas dentro de la compañía, la verdad es que muy buenas. Manejamos muchísimos hoteles. ¿Cuántos son, chef? 200 y tantos hoteles. ¿Ya he estado en los 200? Pero no, es que fíjate que manejamos varias marcas, o sea, se divide en dos partes como mid-scale y upscale. Okay. Yo veo toda la parte de upscale, que son las partes como un poquito más de gran turismo, o sea, porque mid-scale es los One, los Fiesta Inn, que esos yo no los veo, y en eso sí hay mucha cantidad de hoteles. Ok. Pero yo veo 40 y algo. Bueno, pues así como poquitos tampoco son. No, y aparte que son muchísimos... empleados y muchísimas cosas. Sí, el otro día estaba sacando el listado de... Porque sí me da la curiosidad de saber cuántos restaurantes realmente son los que manejamos. Porque, por ejemplo, en el hotel, en Cabo, tenemos 13 restaurantes dentro de la propiedad. 13 puntos de venta, ¿no? Tenemos restaurante mexicano. Sí, que son de especialidad. Que son todos los de especialidades. Obviamente hay hoteles que son pequeños. Por ejemplo, aquí en Mérida tenemos 2 restaurantes, más room service, más banquetes. Entonces me puse a sacar la cantidad y son más de 200 restaurantes que tengo yo dentro de la compañía, que son los que están a mi cargo. Porque si me puse a sacarlo, porque dije, quiero saber cuántos son. Son 40 y tantos, te digo, hoteles que estamos abriendo. Este año ha sido brutal la cantidad de trabajo en ese sentido, porque son 4 hoteles de todos los tamaños, porque es una operadora, bueno, pues es una operadora. Entonces, manejamos hoteles que operamos, rentamos, que son propios. Entonces, tenemos una gran gama. Por ejemplo, si hay alguna marca o algún propietario que quiere cambiar de operadora de cierta marca que no diremos, que lo quiera cambiar a Posadas, pues hay un análisis y entonces se cambia de marca. Y toda esa transición de cambio de marca para la implementación de los restaurantes, de los menús, de la capacitación, tengo que yo. En lo que me corresponde a mí, no. Hay gente de... Sí, para cada cosa. Sí, de ama de llaves, de lo que sea. Pero, por ejemplo, ¿las cartas las pone usted? O sea, todos esos restaurantes, ¿las cartas las puso usted? O sea, los menús, vamos. Sí. En ciertos hoteles sí. O sea, yo reviso todo. Pero hay ciertos hoteles en los cuales sí hay una apertura para que el chef... ¿Que se va a quedar ahí? Que se va a quedar ahí. Si es un hotel grande donde el chef tiene muchísimo más experiencia, es mucho más robusto, obviamente se le paga mejor, ¿no? Ellos tienen que hacer toda su parte de menús también. Sí. Sí hay ciertas marcas, porque también tenemos un paraguas de nosotros dentro de la compañía que se llama Invite. Paraguas me refiero a esta parte como de, si hubiéramos separado a la parte de restaurantes de la hotelera. ¿Esto con qué objetivo? Primero, pues, para darle esa fortaleza de que, o ese estigma que tenemos de que al hotel no se le va a comer bien. Ajá, porque siempre uno piensa que los hoteles no tienen buena comida. Entonces, lo que hacemos es hacer como si fuéramos una empresa aparte, como es Invita, en el cual tenemos ciertas marcas que sí son propias de Posadas y también otras que invitamos.
por ponerte un ejemplo, tenemos La Distral, que es un restaurante mexicano, un grill mexicano. Lo quisimos hacer, tenemos 7 en el país. A ver, como yo te contaba, viene un extranjero, no conoce nada y quiere probar la cocina mexicana dentro del hotel, ¿no? Entonces, si hay una Distral, puedes probar toda la cocina mexicana, que es refinada, bien hecha, pero también tenemos un grill. Entonces, es una combinación de donde tienes un grill de carnes y tienes cocina mexicana. Para captar un par de opciones para que pueda comer bien el cliente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a lo mejor, si vas con tu pareja y a lo mejor el señor es un poquito más atrevido en probar a lo mejor un mole o a lo mejor un chile o a lo mejor un pipián, un adobo, pues bueno, que lo pruebe. Claro. Pero si la esposa dice, híjole, ¿sabes qué? No, pero yo prefiero un ribeye o un ribeye asado, lo tenemos. Y la verdad es que nos ha funcionado bien. Tenemos Azur, que es un restaurante mediterráneo, que en también, pues toda la parte del Mediterráneo, donde podrás encontrar platos a lo mejor de España, de Italia, de Grecia, turcos, con un poquito ahí toda esta parte del Mediterráneo. Tenemos Carnivore, que es un steakhouse, que lo tenemos en Cancún y lo tenemos en Ciudad de México, en el Aqua de Bosques. Azur lo tenemos en Monterrey y lo tenemos en Gran Chapultepec. Aquí en Mérida acabamos de abrir Bajarat, que es un restaurante libanés. Y así tenemos diferentes. Rosato tenemos en Veracruz, tenemos que es un italiano. Y entonces así tenemos muchas marcas y también hacemos colaboraciones. Por ejemplo, con Lalo Palazuelos, que tiene Cibu, que lo tiene en Acapulco, pues lo invitamos y está en Aqua San Miguel de Allende. Y así está Spice Market, también ahí tenemos Mosaico, que es una cocina local que le llamamos, que es más bien como una cafetería un poquito más relajada, donde podrás encontrar un poquito de todo, pero que bien hecho, y eso lo tenemos en varios hoteles. ¿Y se acuerda de todos? O sea, de todos los menús. ¿Sí? Pues de la estructura como lo que debe de contener, pues sí, pero... ¿Y alguna vez ha regresado, lo prueba y dice, esto ya está fallando? No porque esté mal, sino a lo mejor así de, ay, le modificaron esto. Oh. No, eso es, o sea, sí pasa porque, bueno, no son máquinas, el que lo está operando, pues es un humano. Sí. Y si no hay una buena guía, sí se van desviando. Por eso, pues viajo muchísimo, me la paso en los aviones. Sí. Y se sigue utilizando el que tengas la foto. O sea, yo me acuerdo cuando estuve alguna vez, estaba la foto y todo lo que tenía que tener como para que cometieras menos errores. ¿Sigue funcionando? Sí, los fotopaneles sí los seguimos usando. ¿Ah, sí? Dentro de las cocinas, donde viene la foto, viene la descripción del plato. Sirve para las dos partes, tanto como para servicio como para cocina. Sí, para montajes. Sirve de guía. Hay hoteles que lo manejan así, hay hoteles que manejan los manuales, donde está indicado. Ahí pueden consultar rápido los chavos. Sí, porque venía hasta el corte. O sea, si tenía una guarnición, ¿no? Y papa cubo. Y tenía que estar como papa cubo. ¿Sí? Así seguimos. No ha cambiado tanto. Sí, no ha cambiado. Sí, que creo que eso es lo que hace que un hotel tenga como ese ritmo, ¿no? Sí, completamente. Y que además también hay circulación de gente. Entonces, a lo mejor entrenar todo ese movimiento sería un show si no hubiera esos manuales, ¿no? Sí, es complicado y bueno, a veces esta capacitación constante, por eso decía el ejemplo del huevo, ¿no? Que sí. 37 años haciendo lo mismo, porque es que tenemos gente nueva diario. Exacto. En todos los hoteles. Entonces, tienes que estar con lo mismo y con la misma pasión para poderle transmitir a la gente, pues como lo queremos, ¿no? Claro. ¿Y la gente ha cambiado, chef? O sea, ¿las generaciones en las cocinas han cambiado? Completamente. Lo que platicábamos hace rato, bueno, en mi época, que yo soy un poco más grande que tú, bueno, mucho más grande, la verdad es que pues era muy rudo, o sea, tanto el lenguaje como la parte física, o sea, sí había contacto físico de a lo mejor un golpe, a lo mejor un empujón, a lo mejor esta rudeza que era
un trabajo que si lo plasmáramos ahorita, no, hombre, nos caerían demandas tras demanda, ¿no? Y las personas actualmente son un poquito más sensibles en ese sentido, pero que sí se tiene que entender que la cocina, pues sí es una parte ruda de calor, de presión, de tiempos, de estar presionando a la gente porque tienen que salir ciertas cosas en minutos. Entonces, sí es un trabajo pues, distinto, Sí. Que sí necesita estar preparado para eso, porque con estas nuevas leyes que existen, tanto de tiempos de trabajo, como de horarios, como de la leycilla, ciertas cosas que te tienes que ir adaptando, pero pues la esencia de la cocina pues siempre será un trabajo de presión y de mucha presión. Sí, claro. Que eso no va a poder cambiar. Eso a lo no puede mejor cambiar, sino... sea un poco más delicado que antes, Exacto. pero siempre es movido, ¿no? Ajá. Y llegando a este punto, lo quiero invitar a una sección que se llama Al Punto, ¿no? ¿De qué va esta sección Al Punto? Es conocerlo un poquito en un minuto. En un minuto le voy a dar 2 palabras a elegir y usted me va a decir una, la que más resuene, sin pensar. Ok. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues muy bien. Vamos al punto con el chef Gerardo Rivera. Al punto. Vamos a entrar al punto. Un minutito, la que resuene más con usted, ¿ok? Perfecto. Vamos. Ahí va, corre tiempo. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Cocina mexicana o francesa? Mexicana. ¿Sartén o parrilla? Sartén. ¿Mar o tierra? Mar. ¿Mole o ceviche? Mole o ceviche. Mole. ¿Técnica o intuición? Técnica. ¿Restaurante u hotel? Hotel. ¿Chef o empresario? Chef. ¿Vino o mezcal? No, sí me lo puse complicadísima porque ambos me encantan. Pues, mezcal. ¿Ciudad o costa? Costa. ¿Viajar o enseñar? No, hombre, está complicado. Yo creo que enseñar. ¿Pan o tortilla? Tortillas. ¿Alta cocina o comfort food? No, alta cocina. ¿Amanecer o anochecer? Amanecer, soy sumamente mañanero. ¿Recetas exactas o improvisarlas? Exactitud. ¿Inspiración o disciplina? Disciplina. ¿Fuego o agua? Fuego. ¿México o el extranjero? México. Pues nos llevamos más de un minuto, pero lo teníamos que terminar. Esto fue Al Punto. Al Punto. Sí, no, sí. Pero contestó exactamente como todo lo que ha platicado. O sea, nunca dudó entre mar o tierra. Sí, no. Mar. Sí. O sea, es la cocina que más le gusta, el mar. Sí, o sea, la verdad es que sí, Ajá. pero ha sido como, bueno, al principio de mi carrera era todo tierra. O sea, ¿Sí? Era mucha carne, eran muchas aves, me encantaba trabajar las aves. O sea, el deshuesar, el trabajar diferentes piezas de la ave, diferentes aves como la perdiz, como la codorniz, como distintas aves. La verdad es que era para mí algo maravilloso. La verdad es que desde que estoy en playas, aunque bueno, trabajar también muchos pescados, pero ahora que vivo en playas, la verdad es que toda la pasión del pescado, lograr esa perfección imperfecta de cocciones, de manejo, pues me encanta. Claro. Sí. Y chef, si volviera a estar en la prepa, ¿volvería a ser chef? Sí, completamente. Eso sí es pasión. Ya, después de haber vivido todo lo que ha vivido y siga diciendo que sí, es que sí le gusta mucho. Sí. Habría, a lo mejor, no es de que no me gustaran ciertas cosas de las que he hecho, porque la verdad es que todo lo repetiría. Obvio. Ajá. A lo mejor las acomodaría de distinta forma, pero la verdad es que todo lo que he vivido, creo que ha sido una vida muy intensa y con muchísimas cosas en el ámbito de la cocina, que ha abarcado pues un panorama grande, ¿no? De la profesión. La verdad es que siempre agradecido ahora sí, con la vida para poder haber vivido toda esta experiencia.
Pues muchísimas gracias, chef. Gracias Muchas por gracias. habernos regalado un ratito de su tiempo y sobre todo de su mundo. Creo que entrar en ese mundo es muy interesante. Muchas gracias, gracias a... Y bueno, los espero. Seguramente los vamos a ver en alguno de los hoteles si es que van por ahí. Pues ahí me paran. Pero por supuesto, así de, a ver, chef, ¿cómo tenía que estar el pescado? Así es. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Este fue un episodio más de Término Medio, el podcast. Gracias al Crowne Plaza por prestarnos sus instalaciones para tener esta plática tan amena. Muchas gracias. Recuerden darle like y suscribirse para conocer este mundo maravilloso de la gastronomía y el turismo. Y nos vemos muy pronto con mucho más. Bye, bye. Gracias. De Término Medio Podcast. Patrocinado por Crowne Plaza Mérida.